Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, dependiendo de donde nos estén escuchando y cuando nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde los estudios de Unión Radio Web desde Caracas, Venezuela. Un placer estar con ustedes de nuevo, un nuevo capítulo de los temas de salud en su podcast Parte Médico. Recordándole nuestros señas habituales, @MundoURWeb y @Julio Castro M en Instagram, Twitter y TikTok, cualquiera de ellos, y recordarles que salimos a través de la plataforma matriz de YouTube, pero igualmente estamos en Spotify y Apple Music, en cualquiera de los buscadores. Escriben Parte Médico Julio Castro y actualmente le salen los programas, habitualmente el más reciente primero y los menos recientes después. Pero puedes incluir una palabra de búsqueda, por ejemplo, como fiebre o diarrea o juanete o cualquiera de los temas que hemos tocado y le va a salir el tema específico de cada uno de ellos. Recordarle también que todo este contenido lo puede compartir por sus redes sociales o a quien le piense que es importante o que le puede ser de utilidad a través de la flecha que va hacia allá. Pueden suscribirse en la campanita roja o pueden escribirnos en el chat en vivo, que es el recuadro que está abajo para hacer preguntas, comentarios o inclusive sugerir algunos temas. Hoy, amigos, vamos a hablar de un tema que ha estado en las redes sociales en las últimas semanas. Quizás no es tan nuevo para el mundo médico, pero que ha tenido mucha notoriedad recientemente. Y es lo que se conoce en el mundo con el nombre de síndrome de Asia. Asia no tiene nada que ver con el sudeste asiático ni con los países de Asia. Asia es un acrónimo, ASIA, que significa enfermedad autoinmune o inflamatoria o síndrome autoinmune inflamatorio asociado al uso de adyuvantes. Y vamos a explicar, parece un poco complicado, pero no es tan complicado. Vamos a explicar un poquito qué significa eso. Lo primero que tengo que explicar que es un síndrome o que llamamos los médicos un síndrome. El síndrome no es una enfermedad en sí, sino es una serie de síntomas que en periodo de investigación, estudio o por definiciones de las propias condiciones no se puede adscribir a un solo fenómeno. Es decir, tenemos unos síntomas comunes, esos síntomas comunes pueden estar relacionados con una o varias cosas y hasta tanto eso no se defina como una enfermedad, lo llamamos síndrome. Voy a poner un ejemplo que quizás podemos hablar, de hecho es como para un tema de este podcast, que es el síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad neurológica que se produce como consecuencia de algo. Este algo puede ser variado. En el caso de Guillain-Barré específico, puede ser producido por un virus, puede ser producido por una bacteria, inclusive puede ser producido por algunos medicamentos o por una condición inmune, inclusive en algunos sitios o en algunas veces no está relacionado con nada que uno puede identificar. Por eso es que se llama un síndrome. Si fuera una enfermedad es que siempre la misma exposición, el mismo virus, el mismo bacteria, produce los mismos síntomas. En el caso del síndrome es un contexto de síntomas que está asociado a varias cosas. En el caso del síndrome que nos toca hoy, que es el síndrome de Asia, se define que está asociado al uso de adyuvantes y vamos a explicar qué significa un adyuvante. El adyuvante, desde el punto de vista estrictamente inmunológico, es una sustancia química o física que tiene la capacidad de modificar nuestro sistema inmune. En la mayoría de las veces es para estimular el sistema inmune, pero en algunos casos el adyuvante puede ser para controlar el sistema inmune o para disminuirlo. Lo habitual es que sea para aumentar el sistema inmune. Y el adyuvante típico, los adyuvantes típicos, son sustancias, como le dije, la mayoría de química, por ejemplo el hidróxido de aluminio, que se utiliza en la producción de vacunas. La vacuna es un componente que está conformado por dos elementos. El componente del estímulo primario de la respuesta inmune, por ejemplo, el toxoide tetánico. El toxoide es una modificación del agente inmunomodulador, que es el tétano, y él es capaz de producir respuesta inmune per se. Pero cuando yo junto el toxoide tetánico con hidróxido de aluminio, el hidróxido de aluminio es capaz de que la respuesta inmune estimulada por el agente biológico sea una respuesta más intensa o más duradera, sobre todo en aquellos pacientes que tienen déficit inmune. Entonces, las vacunas de sus momentos primarios han utilizado los adyuvantes y la lista de adyuvantes es larguísima, hay por lo menos 30 o 40 adyuvantes diferentes. Les voy a hablar un poquito más adelante de cuáles son los más importantes. Hoy en día, la industria de la vacunología está tratando de producir adyuvantes que tengan menos potencial de producir algún otro problema
como pasa, por ejemplo, con el hidróxido de aluminio, que cada vez se utiliza menos. Entonces, el adyuvante es una sustancia química o física que tiene la capacidad de aumentar o potenciar la respuesta inmune. Tenemos que hacer la diferencia de que, por ejemplo, en el área oncológica, en el área de cáncer, hablamos de adyuvancia cuando hablamos la utilización de medicamentos para complementar un tratamiento de cáncer básico, por ejemplo. En adyuvancia, por ejemplo, en cáncer de mama, tú tienes un tratamiento básico y utilizas un segundo esquema para ayudar al primero en el tratamiento oncológico. Es una connotación un poquito diferente desde el punto de vista estrictamente científico, pero el concepto general es el mismo. Es una sustancia que ayuda a otra a producir un efecto. ¿Por qué es tan importante este fenómeno? Bueno, yo creo que hay dos razones fundamentales por las cuales la gente está hablando de síndrome de Asia en este momento. El primero de ellos es que el síndrome de Asia está asociado a tres grandes grupos de síntomas, ¿ok? O tres grandes grupos de exposiciones. La primera de ellas es lo que se llama el síndrome miocítico macrofágico. Es una condición de inflamación de los músculos asociado a la utilización de vacunas, en particular de vacunas que tienen hidróxido de aluminio. Esto es bastante improbable, se produce en menos de 1 por 100.000 vacunados, pero está descrita como esta condición relativamente rara, por la cual es producida o se supone que es producida por la utilización de adyuvante, en particular, o el más común quizás el hidróxido de aluminio. Es importante entender que toda esta definición de síndromes no está hasta el momento autorizado o aceptado por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad. Es decir, estamos hablando de síntomas que pueden o no estar relacionados con unas exposiciones, le voy a hablar de las tres más frecuentes, y de alguna manera pareciera en este momento haber cierta asociación, aun cuando la asociación pudiera no ser causa-efecto directamente. Entonces, el primer gran grupo de enfermedad producido por Asia es el síndrome miocítico macrofágico, que probablemente con el uso de las vacunas de COVID, que nunca habíamos tenido exposición, se han colocado alrededor de 7, 8 mil millones de vacunas en el mundo en los últimos 2, 3 años. Y eso nunca había pasado en tal intensidad. Y es probable que por eso sea uno de los elementos. El segundo elemento es un elemento quizás menos frecuente para el entorno venezolano, que es lo que se ha llamado como síndrome de la guerra del Golfo. ¿Okay? El síndrome de la guerra del Golfo es una condición, el síntoma fundamental, al igual que el de miocitis macrofágico, es dolor muscular, dolor y inflamación en algunas articulaciones. La mayoría de las veces puede durar semanas o meses, puede ser pasajero. Y es una condición de debilidad, de fatiga. Todos los síntomas son similares en las tres condiciones que les voy a hablar. Y en el caso de los veteranos que fueron a la guerra del Golfo, se calcula que casi un 30% de las personas que fueron a la guerra del Golfo tienen alguna forma o variedad de estos síndromes o de estos síntomas asociados. Hoy en día, estas personas, estos veteranos, estuvieron muy expuestos a agentes químicos que se les utilizaron previamente para evitar, como se sabía que había el uso de agentes químicos en la guerra del Golfo, se utilizaron algunos elementos preventivos, donde estaba, por ejemplo, la piridostigmina, que es un medicamento que utilizamos para otras cosas, pero que tiene la capacidad de bloquear el efecto de algunos elementos de guerra biológica. Los pacientes o las personas que fueron a la guerra del Golfo fueron vacunados intensamente también, debido a la posible exposición a agentes biológicos como guerra bacteriológica en ese sitio también, pero también los veteranos fueron expuestos a agentes químicos durante la acción en tierra. Eso ya está claramente comprobado. Lo que no se está claro es la intensidad de la exposición a agentes químicos que pudieran potenciar, asociados a los otros factores, estos síntomas que he hablado, que son fatiga, debilidad, cansancio, no muy específicos honestamente, por lo cual inclusive la Organización de Veteranos de los Estados Unidos, a pesar de que lo tiene como un cuadro sindromático, todavía no está catalogado como una enfermedad como tal y no está muy clara que la exposición o el grado de exposición que debe tener una persona para que tenga este síndrome. Y el tercero, quizás es el más común en el entorno nuestro venezolano, es lo que se conoce en el mundo médico como la siliconosis. Personas que han tenido implantes de silicona, hay un porcentaje de ellos que refiere una condición igual: dolor muscular, dolor en las articulaciones, fatigabilidad, poca capacidad de concentración, alteraciones del estado de ánimo, que puede durar meses o años.
Y si bien, al igual que los otros dos casos anteriores, se ha visto alguna relación que pudiera haber alguna asociación, no es que todas las personas que tienen implantes de silicona van a desarrollar ese tema, pero pareciera que puede haber una exposición, la exposición a silicona pudiera eventualmente desencadenar esos temas. Como les digo, esto todavía sigue siendo muy controversial. Hay quienes piensan que más bien estas personas que tienen estos síntomas de cualquiera de las tres condiciones que hemos hablado, pudiera estar asociado otros diagnósticos no bien especificados o otras condiciones médicas no claramente asociadas. Vamos a ver un poco cuáles son esos diagnósticos más adelante, pero sí es importante que tengamos claro que el contexto general de síntomas son inespecíficos, pero son del área musculoesquelética, es decir, la gente dice que no tiene la misma fuerza muscular, que no tiene la misma capacidad de ejercicio, que tiene alteraciones para la concentración, que tienen alteraciones en el estado del ánimo y eventualmente pueden tener dolor en las articulaciones. Este es el gran cuadro sintomático que está asociado al síndrome de Asia. Lamentablemente, en general, no hay estudios que demuestren, o no hay un examen de sangre, o un examen radiológico, o un examen específico que yo me puedo hacer para detectar que yo tengo una condición inflamatoria asociada a un agente específico. Lamentablemente eso no existe todavía. Si bien para el caso de siliconosis hay algunos anticuerpos que se están midiendo, todavía están en fase muy experimental. Algunos anticuerpos muy específicos que pudieran ser marcadores de anticuerpos producidos contra la silicona o sus continentes que pudieran explicar este cuadro inflamatorio. Como les digo, hay algunos otros diagnósticos que pudieran estar asociados o que pudieran ser parte de estos síntomas que refiere el paciente, dentro del cual está el síndrome de estrés postraumático, muy común en la guerra del Golfo o en los excombatientes o en los veteranos. Pudiera haber otras enfermedades mentales como depresión o angustia extrema o estrés, síndromes de estrés crónico, fibromialgia, que es una condición inflamatoria de los músculos y las articulaciones, todavía no claramente bien caracterizada, pero que está dentro del grupo de las enfermedades reumáticas, y como última condición, o una de las condiciones más frecuentes, enfermedades autoinmunes, donde hay una lista larga, que vamos a hacer un capítulo de estas enfermedades autoinmunes, como enfermedad mixta del colágeno, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, enfermedad de Sjögren. Hay una serie de enfermedades claramente inmunológicas ya conocidas cuyo debut pudiera ser lo que alguien llama como síndrome de Asia y que eventualmente termina siendo en una enfermedad autoinmune. Les voy a nombrar solamente algunos de los ayudantes típicos que se consideran en el grupo de sales, donde está el hidróxido de aluminio, ya se los comenté, el fosfato de calcio, el fosfato de aluminio, algunas partículas lipídicas como liposomas, algunos ayudantes que son inmunoestimuladores ahí, que son, por ejemplo, las saponinas, que vienen de la química de los jabones, y algunos otros elementos donde hay micropartículas como los polímeros, las microesferas de partículas biodegradables, partículas parecidas a virus que se utilizan en algunas otras sustancias, y las toxinas, como la toxina colérica y la toxina lábil de Escherichia coli, se utilizan como ayudantes que en la mayoría de las veces van asociados al proceso de producción de la vacuna para producir una inmunoestimulación. Lo que es importante, amigos, que quiero traer para ustedes es que si usted pertenece a alguna de estas personas que tiene estos síntomas, es importante que busque ayuda médica. No siempre es fácil tener el diagnóstico en una sola entrevista. En general tenemos que hacer una serie de exámenes de laboratorio para descartar algunas de las enfermedades conocidas que ya les he nombrado anteriormente, que algunas requieren exámenes de laboratorio, otros requieren intervención o entrevista extensa con el médico, inclusive algunos test específicos en el caso de la depresión o el síndrome de estrés postraumático. Y no siempre, la mayoría de estos pacientes van de médico en médico buscando una solución final para sus problemas, y a veces llegar al diagnóstico no es fácil. Creo que el diagnóstico del síndrome de Asia en este momento es un diagnóstico básicamente de exclusión. Una vez que uno descarta todas las enfermedades conocidas y el paciente persiste con los síntomas, sobre todo de manera crónica, es importante plantearlo como una posibilidad y eventualmente buscar una solución. Obviamente los factores de exposición a cada una de las tres enfermedades, usted no puede tener síndrome miocítico macrofágico si usted no ha sido vacunado.
usted no puede tener siliconosis si no ha tenido implantes de silicona, y usted no puede tener enfermedad de la guerra del Golfo si no ha ido a la guerra del Golfo. Por lo tanto, la exposición nos da claves de algunos de los elementos que hacer. En términos de tratamiento, quizás no hay un tratamiento específico, único para esta condición. En algunos casos se utilizan inmunosupresores cuando hay evidencia clínica de que la inmunidad está descontrolada de alguna manera. Y en algunos casos, en el caso de la siliconosis, se plantea la posibilidad de retiro de los implantes de silicón cuando la situación es particularmente grave. Habitualmente no es lo común, es una cosa bastante infrecuente, pero dada la alta frecuencia de implantes de silicona que hay en el mundo hoy en día y en particular en nuestro país, en diferentes partes del cuerpo, creo que era un tema interesante para nosotros hablar con ustedes. Creo que hemos ido repasando los aspectos conocidos hasta el momento de este síndrome de Asia, que para algunos de ustedes quizás es la primera vez que lo oye, pero de ahora en adelante probablemente lo van a oír más, sobre todo en redes sociales, y queríamos darle una primera aproximación científica de qué es lo que conocemos hasta ahora, cómo se maneja, cómo son los elementos diagnósticos y hacer un paneo general sobre esta condición. Nuestra recomendación, si usted, repito, es de los pacientes que puede tener dentro de este grupo de síntomas y no ha llegado a un diagnóstico a través de diferentes metodologías, nuestra recomendación es que visite un médico, nuestra recomendación es que visite un médico internista, a un médico reumatólogo, que son los médicos que están capacitados y ven frecuentemente este tipo de enfermedades. Bueno amigos, no me queda sino despedirme, esperarlos para los próximos capítulos donde tendremos contenidos de actualidad sobre el tema de salud variados y diferentes invitados y expositores. En las próximas semanas hablaremos sobre algunos de estos temas. Se les quiere mucho, se me cuidan, coméntenos a través del chat que está en vivo o compartan este contenido con sus amigos y seres queridos. Se les quiere mucho, nos vemos en una próxima semana.